Y estamos acá para escuchar este podcast. Qué chévere movernos en la línea 1, 2 y O, un espacio para descubrir cómo el transporte público transforma la vida de quienes recorremos diariamente la ciudad. Hoy vamos a conocer la historia de un estudiante universitario que, como miles de jóvenes, se encuentran en la línea 1, 2 y O, y que es más que un medio de transporte para desplazarse, porque es un camino que acerca no solamente a llegar a las universidades, sino que los acerca con otras personas, con otro tipo de usuarios, pero sobre todo que le genera la oportunidad de llegar a un lugar donde están transformando sus vidas. Cada recorrido hacia la universidad es también un recorrido hacia la vida. Por eso el día de hoy encontramos a Diana Carolina Mesa, quien nos acompaña con su historia de vida como una de las usuarias de transporte de la línea 1, 2 y 2. Bienvenida, Diana Carolina. Muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, es que moverse en la línea O, que es la que yo utilizo del metro, se ha convertido en todo un ritual para mí. Y es que sabías, Diana, que el viaje hace parte de nuestras vidas. Cuéntanos un poquito cómo es tu vida y como estudiante, qué te sucede cuando estás en ese recorrido de la línea O, cuando te diriges hacia la universidad. Bueno, a ver, como les digo, se vuelve como en un ritual y como estudiante no siempre tenemos los mismos horarios, entonces empieza a haber como una diversidad de personas que transitan y que utilizan este sistema para movilizarse. Entonces en los horarios pues como más habituales, 6 de la mañana uno ya empieza a identificar estudiantes, compañeros, incluso empieza a ser amigos de otras universidades porque es como una hora en la que uno ve más estudiantes que gente que va a trabajar. Cuando tengo de pronto clase a las 8 de la mañana, sí es un poquito más complejo porque hay más gente que se está desplazando a sus lugares de trabajo. Y en la tarde sí es más como de estudiantes o gente que está como en otras situaciones, no es como los que uno ve que van para el trabajo y eso. Yo suelo ser muy observadora, entonces me gusta ver la gente que utiliza el transporte, como les acabo de decir, pues empieza uno a hacer algo de amistades o conocerse o contacto visual, uno ya sabe quiénes van para una universidad, quiénes van para otra, y me ha parecido muy apropiado utilizar este sistema porque me parece seguro, me parece cómodo. Hay momentos en los que se llena mucho, pero es un buen sistema de transporte. Diana Carolina, es que moverse en la línea 1, 2 y O es más que un desplazamiento. Muchas veces las personas, mientras hacen ese recorrido, realizan otro tipo de actividades o también pueden disfrutar del paisaje, de lo que hay en ese recorrido. Cuéntanos, por ser tan seguro el transporte, ¿qué otras oportunidades tienen las personas que están en el bus de disfrutar de otras actividades? Bueno, hay algo interesante y es, como les acabo de decir, soy muy observadora, entonces a veces me gusta cuando estoy en la ventana poderme quedar mirando por la ventana y empezar a ver el entorno, qué hay, qué se mueve, qué venden, qué almacenes hay por el recorrido por donde voy, qué lugares encuentro, cuáles se han transformado, porque a veces vamos como sin darnos cuenta y hay transformaciones en la ciudad. Pero también he detallado un poco las personas que van conduciendo esos buses que son tan grandes y es tan difícil, y cómo sí se siente diferente a cuando voy en un bus normal, porque en un bus normal como que la cultura es diferente, entonces se siente distinto, uno ve que son con más calma, que si hay gente que se atraviesa, que hay motos que se atraviesan, que hay bicicletas, pues personas que se atraviesan en bicicleta y tienen más calma y no encuentra uno como ese miedo que genera ir en otro bus, en otro tipo de bus, y de pronto el conductor o las mismas personas que van en ese transporte empiezan a pelear con el que se atraviesa. Entonces, por un lado, eso es parte también como de sentirme segura movilizándome en este medio de transporte, pues, y se siente la cultura metro, así no estemos en el tren. ¿Qué otras oportunidades? Las de empezar a conversar y a tener contacto con otras personas.
Perfecto. Y es que tú hablas de una cosa muy interesante y es la seguridad, porque resulta que estas líneas tienen unas particularidades. Por ejemplo, tienen sus propios paraderos para subir y descender los pasajeros, pero además porque también hace parte y hemos conocido en otros capítulos de esta estrategia que la capacitación está permanente no solamente en los conductores, sino que los usuarios a su vez han ido aprendiendo diferentes formas de movilizarse por la ciudad y como saben que a su vez se conectan esas líneas de buses con algunos otros medios de transporte como pueden ser el tranvía o el metro o otros buses integrados, les ha permitido también que esa cultura, como tú lo decías, se permee y se traspase como entre un sistema a otro. Y entonces, hablando de eso, tú como estudiante, ¿por qué consideras que es chévere o por qué se debe elegir el transporte público en una ciudad como Medellín? Bueno, la ciudad cada vez es más congestionada. No podemos negar también que es insegura y más cuando hablamos de personas pues de corta edad, como en mi caso, estudiante, que apenas estamos de cierta manera como aprendiendo a defendernos en la ciudad. Entonces hay muchos riesgos que tal vez a veces ni siquiera los vemos. Entonces movilizarnos en línea o, en mi caso, a mí me hace sentir más segura, me hace sentir más conectada con la universidad, con la ciudad, con el entorno y con las otras personas que encuentro ahí. Además, pues me permite hacer muchas otras cosas. Y es muy chévere porque, por lo que dijiste de los paraderos, porque no para en cualquier parte, no está atravesándose en todos lados. Entonces uno ya sabe cuál es la rutina de dónde se tiene que bajar y dónde se puede subir. No es como en los otros que se atraviesan en todos lados, entonces eso sí genera como un poquito más de tranquilidad al movilizarnos, o en mi caso al movilizarme pues en línea U. ¿Por qué crees que el transporte masivo contribuye con la sostenibilidad y el cuidado del entorno? Bueno, yo creo que todo el mundo quiere en algún momento de la vida terminar de estudiar, comprarse un carro, comprarse una moto y eso está bien. Pero moverse en transporte público de todas maneras hace que se reduzca un poco la contaminación del medio ambiente. Adicional, el contacto con los otros, que a mí me parece importante y a veces la gente como que no quiere estar con otras personas. Adicionalmente, pues una ciudad se tiene que mover por transporte público, pues tiene que haber un sistema que le permita a uno llegar de un lugar a otro sin necesidad de muchos contratiempos y eso creo que es muy acertado y muy valorable en un sistema como el metro, porque tiene los articulados, porque nos puede conectar con otras zonas y yo creo que hay que darle mucha relevancia a eso para no saturar tanto la ciudad de transporte privado. Así es, Diana Carolina. Te cuento también que uno de los elementos que más favorece el transporte masivo es el uso del tiempo. Sabemos que todos andamos a la carrera y conocemos también que gracias a que nuestra ciudad ha ido creciendo, es más difícil encontrar vías libres, se presentan trancones, entonces, sobre todo cuando uno va para clase, busca llegar en el menor tiempo posible. Y el transporte también facilita eso porque tiene una ruta ya establecida y unos carriles especiales que hacen que los tiempos sean más breves en la movilidad que si vamos en moto o si vamos en un vehículo particular. Otro de los elementos que te quería preguntar y tiene que ver es con el disfrute del transporte masivo. Hace poco alguien me contaba que cuando iba en un carro particular o en moto, se perdía de ver qué pasaba en la ciudad, que era difícil por estar tan concentrada porque no podemos descuidar la concentración, disfrutar de lo que podía ver en el camino. Es chévere ver cosas en el camino, sentirse como turista en su propia ciudad. Sí, yo creo que si lo hacemos así, como lo vivimos como turistas, podemos disfrutar más. Mirar por la ventana, mirar por el que va al lado. A veces yo entiendo que es complicado porque hay mucha gente,
porque hay horas pico donde, pues en las que se llena el sistema, pero poder disfrutar de todo eso que hay, que recorrido, que a veces el recorrido es el mismo y se vuelve como muy paisaje, como bueno, siempre voy por el mismo lado, pero yo creo que si abrimos los ojos y miramos un poquito más allá, podemos todos los días ver nuevas oportunidades y podemos contar nuevas historias de lo que hay afuera, de lo que pasa afuera de ese bus. De esta forma, el día de hoy agradecemos mucho a Diana Carolina Mesa por acompañarnos, además porque sabemos que cada mañana, como ella, miles de estudiantes recorren esa línea 1, 2 y O para llegar a las universidades. Detrás de cada viaje hay metas, hay proyectos de vida y deseos de presentes y de futuros. El transporte público entonces no solo conecta lugares, conecta oportunidades, reduce el impacto ambiental, fortalece la convivencia, hace posible que la educación sea más accesible, pero además, como lo hemos contado en otros episodios, sigue conectando ciudad con personas, personas con la ciudad y sobre todo sigue juntándonos con otros para contar nuestras propias historias. Hasta pronto.